Hola, muy buenas tardes, bienvenido una temporada más, un septiembre más a Legio Novena, ya en nuestra cuarta temporada de este programa de historia que comenzamos con tanto cariño allá por tiempo que es mejor casi ni recordar, ¿no? Tiempo pandémico, allá por el año 2020 y ya en nuestra cuarta temporada grabando aquí y la verdad que sigo haciéndolo junto a mi incansable y queridísimo compañero como son Daniel Caparrós y Antonio Murillo, que os saludo a ambos. ¿Qué tal? Otra vez aquí, a ver cómo sale esta temporada. Pues nada, que estamos de vuelta como siempre. Esto es un no parar. Pero vamos, que encantados de estar aquí como siempre, hombre. Tú verás. Hay que decir que esta temporada, pues por razones como ya tuvimos, ¿no? El año pasado, la temporada pasada, tuvimos bastantes problemas en lo que se refiere a coordinarnos por temas laborales. Y este año, pues esos problemas iban, bueno, no problemas, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Pero estas situaciones de trabajo en el que ninguno de los tres vamos a poder estar de manera recurrente en Córdoba, pues nos ha hecho decidir en algunas conversaciones, en algunas reuniones que hemos tenido este verano, de volver a realizar los programas como los hacíamos al principio, eh, cada uno desde nuestra casa, porque era imposible tener una continuidad dentro de lo que consideramos que le debíamos a Paradigma, ¿no? Una casa que sin duda la consideramos nuestra y que nos abrió las puertas de la radio, lo disfrutamos muchísimo, pero es verdad que estando los tres fuera de Córdoba y no pudiendo asistir, no digo ya de manera regular, sino prácticamente nunca al estudio, pues la verdad que no considerábamos que pudiéramos formar parte de Paradigma, así que evidentemente le enviamos un fuerte abrazo a toda la familia de Paradigma y muchísimas gracias bueno, por todas las facilidades que siempre nos ha dado. Y este año pues decidimos, como ya digo, hacer el programa cada uno desde casa porque, bueno, lo consideramos que así podíamos hacerlo de una manera más seguida y que tuviera un poquito más de continuidad la temporada. No sé si tenéis algo que decir vosotros al respecto. Dilo todo, Rafa. Como lo has dicho antes de empezar, vuelve la artesanía del podcast. Sí, sí, Vuelve una cuarta aquí, temporada más artesana, ¿no? Igual que las vue- primeras, ¿no? vuelve el feudalismo de las ondas hercianas. Vuelve la realidad. Pero eso, dejad clarísimo que no hay ningún problema con paradigma ni nada, que es simplemente por cosas nuestras. Es que iba a llegar un punto en el que ahora mismo, por ejemplo, Rafa sí está en Córdoba y podía ir al estudio, pero el día que lo llamen para trabajar de no sé dónde, no va a ver en el estudio nadie. Claro. Y quieras que no, por algún día tenemos que grabar un martes, otro día tenemos, esta semana tenemos que grabar un sábado a las 12 de la noche y claro, esa disponibilidad que tenemos al estar los tres en nuestra casa y coordinarnos los tres no es la misma que teníamos dependiendo de, bueno, por las necesidades y lo que nos pudiera ofrecer el estudio Paradigma. Pero bueno, que muchísimas gracias por estos 2 años que hemos estado ahí. Encantados, pero andamos ahora por libre. Somos como el cantante de un grupo que se viene un poco arriba y dejamos al grupo. Pero bueno, Somos Kiko cuando se fue de los caños sí, Kiko cuando se fue de Sara, ¿no? o Kiko cuando se fue de Sara. Ahí estamos. Yo por mi parte suscribo las palabras de Rafa, vaya, que la cuestión de esta decisión ha sido sobre todo por falta de poder coordinar todo lo que tenemos y bueno, pues al final para comernos nosotros nuestros propios marrones y nuestras propias fechas de sacar programas y nuestras propias cosas. En plan, para que nadie Claro. dependa de nosotros ni nosotros depende de nadie en esta situación y ya está, no tiene otra razón. Claro, es simplemente que nosotros, pues evidentemente con Paradigma, aunque ellos nos han dado toda la facilidad del mundo, pero nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad de grabar, pues, hombre, hay un margen, ¿no? Pero de grabar un sábado, de grabar los domingos,
Y esta temporada, por como se nos plantea ahora mismo en la vida que tenemos cada uno, pues lo mismo tenemos que grabar un día un martes, o un miércoles grabar 2 programas seguidos, o un domingo otro día. Entonces, claro, esa situación un poco compleja que tenemos nosotros este año, pues nos hacía más viable que siguiéramos por libre nosotros y que nos apañáramos de la manera que pudiéramos, ¿no? Dicho esto, vamos a Espera, empezar. no, Y pero espera, agradecer. Di, bueno, Antonio. que como, digo, di tú primero, porque lo mío seguro que lo No, voy a no, es hacer. que yo agradecer y se lo dije a Rafa Juan que ilusión me hizo sentarme el primer día delante de un micro de verdad. O sea que, Sí, sí. Que lo que iba a decir yo, bueno, ya aparte, yo solo me he sentado una vez allí en el estudio y, joder, ojalá hubiera podido estar más veces. Aparte, esta temporada, ¿cómo va a ser esta temporada? Pues igual, va a ser un programa cada 2 semanas, ¿no? Sí, Los domingos se seguirá subiendo los domingos o intentaremos que se suba los domingos, o sea, a no ser que tengamos algún problema, alguna cosa. Y bueno, grabaremos cuando nos vaya apareciendo. Hoy es claro, miércoles, pero es domingo, ¿vale? Es domingo. claro, claro. Eh, entonces, Sí, pero bien apuntado. va a ser como todas estas como la temporada pasada, sobre todo, cada 2 semanas, los domingos, programita de Legio. A no ser que, bueno, algún día de la semana se nos vaya a la olla ya completamente y Sí, subamos sí. otro más, por lo que sea, que no creo que pase, ya os aviso. Pero, ¿y si sí que? Bueno, el caso. Y nada, aquí pues, hablando de los mismos temas que se nos ocurran, aquí de historia siempre, para todo el mundo, que la pueda escuchar todo el mundo. Y la misma filosofía que tenemos desde la primera temporada. Y vamos a darle al primer programa de la cuarta temporada. Son 4 años ya haciendo esto, a lo tonto, Sí, Ojo. la verdad que es un proyecto ya consolidado como el de Legio, que, que va a seguir, como decía Antonio, va a seguir la misma dinámica de otras temporadas, de cada 2 domingos habrá un nuevo programa. En este primero vamos a hablar de una serie de accidentes, de desastres naturales que ha sufrido el ser humano a lo largo de la historia. Y esto viene un poco a colación, lo estuvimos hablando, a colación de, bueno, pues desgraciadamente los graves y tristes sucesos que se han producido en el norte de África, ¿no? Hace, bueno, estos últimos días, tanto con el terremoto de Marruecos como con la dana que se produjo en Libia, que como ya sabéis, pues ha generado pues tanta destrucción y un altísimo número de víctimas en estos dos países. Y queríamos hacer un poco la vista, queríamos dar la vista atrás y ver cómo, bueno, por desgracia el ser humano, pues a lo largo de la historia, está en contacto, como no puede ser de otra manera, con la naturaleza y aunque nosotros nos sentimos muy poderosos y nos sentimos capaces de todo, hay veces que la naturaleza, pues por desgracia, nos enseña que sigue siendo mucho más poderosa que nosotros, ¿no? Y queríamos recordar una serie de sucesos muy famosos, y otros no tanto, ¿no? De eso se encargará luego también Antonio, ¿no? De otros no tanto, pero hay en concreto dos hechos muy conocidos bueno, de catástrofes naturales que se sucedieron en distintas etapas de la historia y que sin duda marcaron la historia de ese lugar de una manera decisiva. Y vamos a comenzar, Dani va a empezar a hablar en primer lugar sobre uno pues, muy conocido, ¿no? Que sepultó dos ciudades de época romana que son muy conocidas como Pompeya y Herculano, y se trata evidentemente de la erupción del Vesubio. Así que, Dani, todo tuyo. bueno, en primer lugar decir que, bueno, lo que ha comentado Rafa, que desde Legio, yo que sé, pues que somos conscientes del drama humano que ha supuesto, que han supuesto estos desastres y el vivido recientemente en Marruecos, evidentemente, pues es un drama humano. No, lo digo porque he visto en redes que se han mezclado unas cosas con otras y quería como, bueno, que estemos en contra de cierto posicionamiento político y ciertas personalidades, como puede ser el propio rey de Marruecos, no implica que la población tenga que pagar algo que nadie elige, ¿no? Entonces, pues bueno, un poco señala eso también. Sí, sí, claro, Y que con las víctimas estamos, con el régimen marroquí, no. Ya está, así de fácil.
No tienen la culpa esa gente de lo que haga su rey, lo que hagan sus militares y sus contactos yanquis y sus cosas de estas, ¿sabes? No, claro. Entonces, esto viene un poco a colación de que, y ahora lo veremos en el tema en el caso de Pompeya, que son cosas que no esperas, que el humano no controla, como ha dicho Rafa, y que va más allá de los posicionamientos políticos, religiosos de cada uno, ¿no? Al final todo el mundo lo sufre de una forma u otra y bueno. Y eso queda incluso en el registro arqueológico, porque incluso quedan víctimas en ese registro arqueológico y algo que en Pompeya pues se ve muy claro. Si habéis visitado Pompeya, bueno, ya habéis podido ver lo bien que se conserva y todo, y es gracias, aunque suene, aunque no sea algo que agradecer en sí, pero bueno, a raíz de este desastre hemos podido determinar muchas cosas y hemos podido saber mucho sobre la vida de estas personas durante el siglo I en el Imperio Romano, ¿no? Pero bueno, por contextualizar un poco, eh, tenemos que irnos concretamente al 24 de agosto del año 79 a Pompeya, en la región de la Campania italiana, durante el Imperio Romano, y bueno, el suceso principal, la erupción del Vesubio, ¿no? Pero también tenemos unos actores principales que son Plinio el Viejo, naturalista y escritor latino, y Plinio el Joven, escritor latino también, tío y sobrino, ¿vale? Y también a Giuseppe Fiorelli, arqueólogo italiano, eso ya posterior, y haré un pequeño inciso en el tema de cómo se descubre Pompeya, pero sobre todo me voy a basar en la propia historia de la erupción. Y destaco a los Plinios porque al final la historia la hacen los historiadores, ¿no? Y ellos lo eran, y gracias en concreto a Plinio el Joven conocemos los sucesos que acontecieron en la erupción. Digamos que la erupción más famosa del Vesubio fue la que se da en el año 79 después de Cristo, pero no fue la única. En el año 44 también se dio, en plena Segunda Guerra Mundial. Ahora mismo está en periodo de calma, pero bueno, como que lleva un periodo de calma muy largo, así que quién sabe, ¿no? A lo mejor un día de esto nos sorprende. Que por cierto, yo estuve allí, en el Vesubio, estuve en la cima, y la verdad que es sorprendente. Y te deja un poco descolocado, pero bueno, impresionante de ver, la verdad. Si vais a Nápoles también tenéis que subir. Pues bueno, como decía, y como también apunta Francisco García Jurado, yo como siempre aquí apuntando quién dice cada cosa que luego no me pille desprevenido. Él habla de que los testimonios más importantes de la erupción del Vesubio son las cartas escritas por Plinio el Joven, ¿vale? Estaban destinadas a Tácito, otro historiador muy famoso de época romana. En la primera de estas cartas, Plinio cuenta cómo su tío, Plinio el Viejo, muere tras la erupción del volcán, porque él acude desde Miseno a ayudar a unos amigos y termina muriendo. Y en la segunda carta cuenta la peripecia que él pasa junto a su madre. Y bueno, ya he hablado un poco de los Plinios, no me voy a meter mucho más, pero digamos que son los que realmente están en ese contexto del 79 antes de Cristo y los que dejan, sobre todo Plinio el Joven, los que nos deja todos los sucesos y él los describe todo, así con un toque muy virgiliano, pero bueno, es la fuente principal que tenemos, ¿no? No solo la erupción del Vesubio no solo afecta a Pompeya, también, como ha dicho Rafa, Herculano, que también se puede visitar, también muy interesante, también se conserva muy bien, a Plontis y a Estavia, ¿vale? Eh, Pasando un poco ya a lo que es el contexto de Pompeya en sí, la ciudad de Pompeya, eh, lo que es la propia erupción, digamos que, claro, esto es que tiene un proceso de varios días, no es que estalle y ya está, sino que los días de antes ya se iban notando cosas. Pero bueno, digamos que la erupción lo que hace es preservar la... ¿Por qué conocemos todo esto que estamos hablando? Porque la erupción preserva la ciudad durante más de 1500 años hasta que se descubre, ¿no? Porque va a quedar bajo los flujos piroplásticos del propio volcán, tanto como he dicho, Herculano, que era una ciudad marítima de más de 5000 habitantes, Oplontis, que era una ciudad balnearia, Pompeya, que es la más importante,
Y bueno, Bosco era Ale, que nunca me sale esta, y finalmente Stavia, que era un pequeño puerto, ¿vale? Que es de donde... Entonces, dime, Antonio. Dani, entonces como que la lava, ¿no? El magma, lo que hace es ponerle una cobertura de piedra a todo lo que ahí había y lo ha preservado hasta hoy en día, básicamente, ¿no? Sí, tanto estructuras como luego veremos también las propias personas. De hecho, luego hablaré de cómo se saca el molde. Lo típico que habéis visto todos seguro en fotos de los restos de la gente con ese que cae la erupción y se preservan. Luego se hace un vaciado y se queda como bueno, esa figura, ¿no? Eso ahora explico el cómo se hace. Em, este territorio lleva poblado desde mucho tiempo, ¿vale? Tiene influencia desde prehistoria, desde el siglo VII antes de Cristo, hay griegos, hay etruscos, luego ya llegan los samnitas, luego llega la guerra social, digamos que había varios territorios en la península itálica con varios pueblos es que esto es mucho más profundo. Pero hay un problema con el tema de la ciudadanía romana, ¿no? Entonces termina habiendo una guerra entre los distintos territorios itálicos para conseguir los mismos derechos que los romanos, por así decirlo. Y Pompeya va a ser una ciudad muy importante dentro de este conflicto. Luego Pompeya pasará a ser una ciudad donde va a vivir gran parte de la aristocracia romana, una ciudad muy de recreo y demás. Y bueno, y tendrá este papel importante durante la parte de la historia del Imperio Romano hasta la erupción del Vesubio, ¿no? Eh, Me quiero ya detener exactamente en lo que es el desastre en sí. Podía hablar más de la historia de este territorio, pero creo que es lo que venimos a hablar sobre todo es del tema de desastre, de cómo la erupción en los días previos y todo eso, que es lo que comentaba al principio. Digamos que durante la en la noche del 23 al 24, ¿vale? De agosto, ya hay una primera explosión suave, ¿no? Eh, a- Previamente había habido unos terremotos, desaparición de manantiales, cosas que ya iban apuntando a esto. Evidentemente en esa época pues notaban estas cosas, pero no podían saber que a raíz de ahí habría una erupción. De hecho, a raíz de esas cartas de Plinio el joven, se sabe muy bien reconocer, pues, bueno, cuándo va a venir una erupción, los procesos que se obtiene. Ha servido mucho para la vulcanología actual. Durante la tarde del 24 de agosto hay una lluvia de ceniza y de pequeñas y ligeras piedras, bueno, típica piedra pómez que cae sobre la bahía de Nápoles y una nube que sumerge a toda la planicie en una oscuridad total. Luego, a lo largo del día, el tamaño de las piedras aumenta, destruye los tejados de las casas, que ya encima estaban debilitadas por los terremotos, el mar también se agita y cuando eso pasa, pues lo que viene es un tsunami, ¿no? Pues evidentemente es lo que ocurrió. Al día siguiente, la lluvia de cenizas se sustituye por los flujos piroplásticos, que es lo que luego preservará la estructura, que también son llamadas nubes ardientes, claro, dentro de esa cosmovisión que ellos tenían, pues es lo que les parecían. Avalanchas de detritos, de gases, temperaturas superiores a 400 grados, o sea, un horror, ¿no? Y además todo esto desciende por la ladera de volcán a más de 600 kilómetros por hora, quemando todo, ¿no? Los pompeyanos que se quedan en la calle se asfixian a causa de los gases volcánicos y la ceniza se endurece alrededor de sus cuerpos, ¿vale? Que es lo que da pie a esas figuras de ceniza que podéis ver si vais a Pompeya, que son restos humanos que quedaron sepultados. Otros intentan huir por el mar, pero mueren debido al tsunami. Igualmente hay muchos que logran escapar, no muere todo el mundo, ¿vale? Sí que es cierto que parece que las víctimas se calculan en un 10% de la población, es decir, 2.000 personas sobre una población total de 20.000 habitantes. Y en la región se cuentan entre 10.000 y 20.000 muertos en general. Y bueno, decir que hasta finales del siglo XVI las ciudades sepultadas pues se cubren de viñedos, de cultivos, se olvida que eso está ahí. Es cierto que a finales del siglo XVI, principios del XVII, se construye un canal y empiezan a salir, hay un ingeniero que empieza a encontrar monedas, inscripciones, pero bueno, se olvida un poco de ellas, ¿no? Y a lo largo de los siglos se van apareciendo vestigios. Es normal que también en la arqueología hay muchas cosas que afloran, los movimientos de tierra, cuando tú intervienes en la tierra hay cosas que quedan en superficie, te van dando pistas, ¿no? Y, y finalmente, pues en el siglo XVIII, bajo el reinado de Carlos VII, que era rey de Nápoles en ese momento,
empieza la arqueología a tomar protagonismo. No una arqueología como la que conocemos hoy, pero bueno, empieza a verse los primeros restos de esta ciudad. Y, y bueno, aquí aparecen grandes nombres en esta historia como Alejandro Dumas, Garibaldi o Víctor Manuel, que eso lo dejaría para otro momento si le dedicamos un programa concreto al tema de Pompeya. Pero bueno, decir que todo este emplazamiento que reagrupa Herculano Pompeya y la actual Torre Annunziata es Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1997 y que bueno, varias décadas después es cierto que hay problemas de deterioro y demás que habría que cuidar un poquito, pero bueno, en general sé que es poco porque otra de las cosas de esta nueva temporada es que los programas van a durar menos, pero esto sería un poco el recorrido histórico y de la propia erupción, los principales protagonistas como Plinio el Joven y el cómo se fue desarrollando esa erupción durante esos días y bueno, qué quedó finalmente la ciudad y cómo la encontramos nosotros a día de hoy y bueno, es un poco por qué se preserva y demás. Y el tema de los cuerpos que hubo un arqueólogo que le hizo unos vaciados por dentro y por eso se conserva, que es una cosa que llama mucho la atención. Si tenéis pensado visitar Pompeya, recomiendo que leáis Pompeya y el Vesubio de Melanie Metra, La última hora de la ciudad romana en 50 minutos, porque resume muy bien todo esto. De hecho, he sacado mucha información de ahí. Y bueno, resume muy bien tanto la historia de la ciudad como el propio desastre de la erupción. Y es cortito, son apenas 27 páginas y viene muy bien. Y no sé si más o menos ha quedado claro, es un resumen muy Sí, corto, pero vamos. Sí, 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 clarísimo, vamos. Esto es verdad que si nos daría para hacer un programa entero de todos los restos que hay, el montón de cosas que se conocen gracias, bueno, gracias, por desgracia, pero en verdad sí, gracias a esto, de la antigua Roma, que hasta tenían puestos de comida rápida y de todo, que se han encontrado allí, es Sí, flipante. eso están allí. Es muy interesante. Ea, A raíz de las siguientes excavaciones se empezaron a delimitar las calles, las casas. La verdad que sí, si quieres le dedicamos una Pompeya entero, vamos, no hay claro, problema. es que sería para hacer un programa o dos, es que da toda la información que se ha recabado desde a partir de esto y por la que conocemos ahora el Imperio Romano es increíble. O sea que sí. A mí daría para hacer. me llama la atención que después de todo lo sucedido no hubiera una repercusión por parte del propio imperio bueno, de querer perpetuar la memoria de lo ocurrido, ¿no? Sin embargo, dices que trató de olvidarse como una especie de damnatio memoria, ¿no, Dani? Que no sé, yo creo que se hubiese podido alertar más a la población si se hubiese intentado recordar en el tiempo lo sucedido. Bueno, la damnatio memoria de la propia ciudad en sí, así como concepto, tiene lugar por el propio desastre, ¿no? Sí que hubo intentos de repoblación después, hubo gente que volvió, pero realmente quedó prácticamente intacta, ¿no? Como una ciudad fantasma. Como si hubiera Eh, sido una maldición eso, ¿no? bueno, yo no sé qué concepto que como dentro de la cosmovisión romana se tiene exactamente sobre Pompeya, debería leer más al respecto, pero sí que, bueno, evidentemente pues fue un desastre que a partir de ahí la ciudad de Pompeya no volvió a ser lo que fue. Tenéis que tener en cuenta que esta ciudad fue muy importante a nivel político, de élite. O sea, no lo he dicho porque no quería comerme mucho rato, pero fue una ciudad también a la que, por ejemplo, el propio Augusto, cierta familia y tal, le dieron prioridad. O sea, no volvió a ser eso. Y de hecho eso se ve, si vaya a Pompeya, se ve las grandes casas romanas lujosas y todo eso era una ciudad importante, la verdad que era una ciudad importante dentro de con una animada vida política, dentro del mundo romano era una de las ciudades, bueno, clave en ese momento, en el siglo primero. Sí. Pues siguiendo con bueno, los distintos desastres naturales que traemos hoy para hablar de ellos en el programa, ¿cuáles son los siguientes, Antonio? Pues bueno, vamos a comentar así un par de cositas
antes de que Rafael nos cuente aquí otra de las cosas, de los desastres más gordos de la historia de la humanidad. Sí, que Yo voy a además comer- he podido indagar un poco sobre él, luego ya lo contaré más adelante, y me parece un tema impresionante, que si se podría hacer un programa sobre Pompeya, se podría hacer otro sobre el terremoto de Lisboa, que es lo que hablaré yo más adelante. Bueno, pues hablando de terremotos, yo voy a sacar un terremoto que todo el mundo estuvo muy pendiente cuando pasó, pero que hoy ya nadie se acuerda y sigue notándose las consecuencias. Y no el terremoto de Lorca, que también se nota, aunque y que nos pilla más cerquita, sino el terremoto de Haití, que bueno, voy a comentar así un poquito las características. Pues este ocurrió en 2010, todo el mundo nos acordamos, sobre todo por las campañas que hubo de concienciación en la tele y demás, de ayuda a Haití y demás. Los haitianos siguen hoy en día hechos polvo y además ahora están en un punto geopolítico a punto de entrar en una guerra, pero bueno, eso da para otro programa. Fue un terremoto de una magnitud de 7.0 en la escala de Richter, que es la escala que mide la magnitud, la fuerza del terremoto, por decirlo así de alguna manera. Y de forma rápida, la, mm, las consecuencias de este terremoto fueron unos 316.000 muertos, que es, ojo, que es como si Córdoba entera se muere, 350.000 heridos y 1,5 millones de personas que quedan sin hogar. O sea, daros cuenta cuando un terremoto de estas características, con esta magnitud, afecta a una zona en la que, bueno, no es como por ejemplo Japón, que sí están acostumbrados a una zona de una actividad sísmica importante. Es verdad que el Pacífico, la conexión entre el Pacífico, el Caribe y demás, también lo es, pero no tanto. Y entonces, allí en Japón las estructuras están adaptadas, ¿no?, a estos movimientos terrestres y demás, pero aquí en Haití no. Aparte tampoco tiene el potencial económico que tiene Japón, ni lo tenía y hoy en día menos todavía. Y claro, el terremoto devastó toda la zona a la que afectó, por desgracia. Y hoy en día siguen sufriéndose las consecuencias y se nos olvidó, pero bueno, por recordarlo también un poquito. Pero es que 500 años antes hubo un terremoto en una zona de China, en la zona de Shanxi, no sé si lo he dicho bien, en el año 1556, que este ya no fue de 7.0. Se supone, que tampoco está muy claro, que fue de 8.0 de la magnitud de este terremoto, en la escala de Richter. Es el terremoto, creo, si me equivoco me corregí aquí o en los comentarios cuando sea, más mortífero de la historia de la humanidad, en el que murieron 830.000 personas, ¿vale? Viéndose afectados 97 condados en diferentes provincias de China. Daros cuenta que China siempre, esto nos indica que China siempre ha estado muy poblada y siempre ha ocupado una región bastante extensa. También muy interesante de este terremoto es que afectó a un área de 836 kilómetros que quedó destruida. O sea, daros cuenta la magnitud, la grandeza en el sentido triste de la palabra de este desastre natural. Y, y bueno, así a grosso modo, luego ya os contaré otros poquitos de desastres, algunos un poco más curiosos. Hay uno que me encanta, o sea, me hace risa porque ya han pasado muchos años, pero bueno, no podemos olvidar en ningún momento que si hacemos algún chiste o algo, eh, no sé, hay que tener ahí un poquito de... Vosotros me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Sí, Si sí, pasaron, Claro, sí, si pasaron muchos nosotros años, hemos sido si siempre así, pasaron eso. muchos años, una cosa que hacen 500 años ya se pueden hacer chistes, ¿sabes? Ya ha prescrito el Ha respeto, prescrito, ¿sabes? ha prescrito. Prescribido. Es que hoy así. Y nada, esos son los terremotillos. Bueno, terremotillos no, terremotones, que entre muchos otros que han pasado a lo largo de la historia y seguramente de algunos que no tengamos ni registro ni nada, porque vete tú a saber, en el año 10.000 si pasó algo en, yo qué sé, en cualquier zona del mundo, ¿cómo queda registrado eso? Sí, es verdad que hay mucho, yo por ejemplo este no lo conocía, ¿no? Hay muchos casos de grandes tragedias como el terremoto este que has contado de China, el de Haití sí, ¿no? Porque pues, se produjo en el año 2010. Yo me acuerdo que en el mismo instituto hicimos una jornada de ayuda para poder recaudar todo lo posible para Haití, y sí es verdad bueno, también lo condenaban, ¿no? Que se ha olvidado ya, ¿no? Pero que en su momento pues sí impactó mucho. Y el caso de China pues no lo conocía, y fíjate, ¿no? Estamos hablando, como tú dices, del terremoto más mortífero, ¿no? A nivel de víctimas.
cortamos, ¿no? Sí, cortamos y empezamos en el siguiente. Sí, Y bueno, vamos ahora con el desastre que yo traigo, que la verdad que, como ya decía antes, me ha impactado bastante. Me ha impactado mucho porque yo creo que todos tenemos en la cabeza y todos conocemos un poco de pasada el terremoto de Lisboa como uno de una de las grandes catástrofes de la historia. Pero es cierto que no conocía hasta qué punto fue tal catástrofe y es que parece más una cosa de tinte apocalíptico que un terremoto en sí. Se produjo el día 1 de noviembre del año 1755 entre las 9:30 de la mañana y las 10 menos 20, es decir, bastante tiempo, ¿no? Porque es el lapso de 10 minutos en el que se produjeron tres temblores, según he podido leer. Eh, es un periodo de tiempo tremendo, porque normalmente los terremotos suelen ser cosas de segundos. Pues bueno, este 1 de noviembre, como ya sabéis, en los países católicos es y era el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos, la gran mayoría de Lisboeta, una ciudad que en ese momento pues, era una ciudad importantísima, una ciudad muy rica, muy visitada por comerciantes de todo el mundo. Estamos hablando de la capital del Reino de Portugal, ¿no? Con ese gran imperio que tenía por entonces en el siglo XVIII. Y bueno, pues la mayoría de lisboetas esa mañana pues estaban en misa y seguían la tradición, una tradición que se sigue realizando también, no solamente en Portugal, sino en la mayoría de, como ya digo, de países católicos, de colocar velas el día de Todos los Santos y el día siguiente, el día de los difuntos, pues en memoria de los fallecidos de cada familia, ¿no? Pues como ya digo, este dato es muy importante y quiero que os quedéis con el tema de la colocación de velitas en la iglesia. Este terremoto, como ya digo, que se produjo por la mañana de 9:30 a 10 menos 20, tuvo su epicentro a unos 300 kilómetros de Lisboa, más o menos, en el Océano Atlántico, en torno a la frontera entre las placas eurasiáticas y la africana. El efecto que tuvo fue devastador en Lisboa, bueno, ahora hablaremos de las consecuencias que tuvo, pero el terremoto pudo sentirse evidentemente en toda la península ibérica y también en el norte de África, incluso en gran parte del continente europeo. Gran parte de todo el continente europeo pudo verse los efectos y pudieron sentirse los efectos de este terremoto. Hay que decir que en Lisboa, pues bueno, es una zona con cierta actividad sísmica, ya que el 26 de enero de 1531 también se produjo un terremoto con graves consecuencias, aunque esta del año 1755 la verdad que se lleva la palma, ¿eh? En primer lugar, hay que hablar del terremoto, que tuvo gran intensidad, de 8,5, 9 en la escala Richter, es decir, una intensidad brutal, que como ya digo, se sintió en toda la península. Luego veremos el caso de la ciudad de Cádiz, que es muy llamativo. Los principales edificios de la ciudad pues, fueron derrumbados, es decir, que el 85%, en torno al 85% de la ciudad fue destruida por completo. Es decir, aquí vemos la enorme brutalidad y la enorme destrucción que provocó el terremoto. No solo el terremoto, ahora lo vamos a ver. También en el suelo se abrían grietas de metros de longitud. Vemos que evidentemente la población pues estaba completamente horrorizada, ¿no? Vemos como no solamente el suelo tiembla, sino que ves que a tu alrededor pues está muriendo la gente aplastada por la caída de los edificios, se están abriendo grietas en el suelo. Pues claro, lo que hicieron los liboetas, que probablemente nosotros si nos hubiese pillado ahí pues hubiésemos hecho lo mismo, fue correr hacia la zona más baja de la ciudad. Allí en esa zona más baja, pegada al estuario del Tajo, que bueno, Lisboa, para quien no haya podido estar o no lo sepa, Lisboa se encuentra en la desembocadura del río Tajo, ya abriéndose al Océano Atlántico. Y la mayoría de la población fue allí, hacia la zona baja, porque se encontraba allí una plaza conocida en ese momento como el Terreiro do Paso, que actualmente es la Plaza del Comercio, una plaza, pues bueno, yo tuve la suerte de visitarla
y es una zona muy abierta, una plaza muy grande, muy monumental, donde se encontraba precisamente el Palacio Real bueno, del rey de Portugal, que en ese momento era José I, y su familia. Aquí, evidentemente, la población se sentía amparada, pues fuera de todo el peligro y del derrumbamiento de los edificios. Sin embargo, lo que no se esperaban es que en torno a unos 30 o 40 minutos después de sentirse el terremoto, los propios lisboetas vieron cómo el agua del mar empezaba a retraerse, empezaba a irse hacia atrás y poco después llegaron unas olas de entre 10, 12 metros de altura que terminaron de reventar los edificios de esa plaza de comercio. Como ya digo, la mayoría de la población se había ido a este Terreiro do Paso, que por él penetraron la ola y evidentemente estos tsunamis causaron un montón de víctimas mortales y también destrozaron buena parte de los edificios de esta zona baja de la ciudad. El propio Palacio Real fue completamente destruido. Sin embargo, la familia real tuvo un golpe de suerte y pudo salvarse, porque esa mañana no se encontraba en Lisboa ni el rey ni su familia, sino que, bueno, era un día festivo y habían ido a echar la mañana al campo, a pasar la mañana al campo, algo pues, muy típico, ¿no? de la aristocracia y de la realeza. De Perol, ¿no? Dime, Dani. Se habían ido de Perol ese día. Sí. Se habían ido de Perolete, ¿no? Y estaban comiéndose un buen arroz a las afueras de Lisboa y eso les salvó de la destrucción del palacio y probablemente de una muerte segura, ¿no? Habiendo pasado el terremoto y el posterior maremoto, la desgracia y la desdicha en la ciudad de Lisboa, que evidentemente estaba completamente destruida, no acabó ahí. De hecho, la parte alta de la ciudad, que no había sido afectada por el maremoto, sin embargo, sí ardió de una manera muy cruel. ¿Por qué ardió? Aparte de, pues, evidentemente, de la caída de los distintos edificios a causa del terremoto. Pues por las velitas que antes comentaba que la población pues, había estado poniendo en la puerta de la iglesia para recordar a sus familiares fallecidos, ¿no? Entonces eso provocó un gran incendio que cuentan que ya a la noche de este 1 de noviembre la ciudad estaba completamente iluminada por el fuego, ¿no? Entonces tenemos en el mismo día el terremoto, el maremoto y el incendio, ¿no? Que Como se juntó el hambre con las ganas de comer, vamos. completamente, como ya habéis podido ver, que parece un episodio apocalíptico por completo, ¿no? Entre 60.000 y 100.000 son las personas que se estiman, evidentemente estamos hablando del siglo XVIII, no hay un recuento oficial de fallecidos, pero se estima que esas pudieron ser las personas que murieron en estos acontecimientos de una población de en torno a 250.000, 300.000 habitantes, es decir, una gran parte de la población, ¿no? Una ciudad que fue, como ya digo, destruida en su casi totalidad y que a partir de ese momento pues, fue reconstruida siguiendo las órdenes del primer ministro, del favorito del rey José I, que era el Marqués de Pombal. Una figura, la del Marqués de Pombal, que es muy importante, no solamente porque evidentemente se encargó de la reconstrucción de la ciudad de Lisboa, de la ciudad tal y como la conocemos a día de hoy, sino que también porque sentó las bases de lo que conocemos a día de hoy como la sismografía, ¿no? Como esa ciencia que estudia la actividad sísmica. Porque este terremoto de 1755, al contrario de lo que pasó en 1531, donde se le echó la culpa del terremoto a los conversos bueno, que no eran, que eran cristianos nuevos, ¿no? Y no eran cristianos, decían que no eran cristianos convencidos, pues en este caso sí se trató de buscar una versión, unos motivos más científicos, ¿no? O que se acercaran más bueno, a alejarnos de los motivos religiosos, ¿no? Y el propio Pombal, pues, redactó un cuestionario en el que los propios habitantes de la ciudad respondían una serie de preguntas que se basaban en
el terremoto en concreto y el cómo pudo haberse producido, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco las consecuencias que tuvo el terremoto y no quiero terminar de hablar del terremoto de Lisboa sin hablar brevemente de un episodio relacionado con el propio terremoto, como ya digo, que no solamente, aunque Lisboa fue la gran afectada, no solamente lo sufrieron allí, sino que en toda la península pudo sentirse y sufrirse. Y en el caso de Cádiz es muy curioso porque eh, la, la ciudad pudo salvarse de tener graves consecuencias del terremoto, porque no es que se sintió el terremoto, pero sobre todo lo que más afectó tanto a Cádiz como sobre todo a la bahía, que ahí sí estuvo muy afectada por el maremoto, fue eso, ¿no? Las grandes olas que atacaron tanto la propia ciudad como la bahía. Sin embargo, Cádiz pudo salvarse mayormente porque el gobernador de la ciudad, que se llamaba Antonio Azlor, cerró las puertas de tierra para que nadie pudiera salir de la ciudad y la ciudad, porque como ya sabéis, pues estaba amurallada, pues al chocar las grandes olas con la muralla, pues hubo evidentemente una parte de agua que entró, pero el gran choque pudieron salvarlo la muralla y de esta manera la ciudad pudo contener la fuerza, la violencia de la ola. Sí es cierto que el barrio de la Viña, más pegado al mar, una zona más desprotegida, sí sufrió con mayor potencia, con mayor fuerza a la ola. Y hay una leyenda, con esto ya termino, hay una leyenda de la cual pues, hay documentos históricos que la reflejan, que cuando ya llegaba el agua de la ola, llegaba hacia la propia, hacia el propio barrio de la Viña y estaban a punto de ser engullidos por el agua, los sacerdotes Fray Bernardo de Cádiz y Francisco Macías, con el estandarte de la Virgen de la Palma, que es la Virgen, o la patrona del barrio de la Viña, eh, pro- cogieron el estandarte y pronunciaron las palabras "hasta aquí, madre mía". Y cuenta la leyenda que se quedó el agua justo en el estandarte y a partir de ese momento comenzó a retroceder. Y de esta manera, como ya digo, cuenta la historia, cuenta la leyenda, que pudo pararse el maremoto en el barrio de la Viña. Y a partir de ese día, cada 1 de noviembre se procesiona a la Virgen de la Palma por las calles de la Viña y se conmemora la detención del maremoto. De hecho, esta conmemoración, esta fiesta, ha sido recientemente declarada bien de interés cultural. El año 27 de junio o sea, perdón, el día 27 de junio de este año de 2023. Es una historia curiosa, es una historia relacionada con el terremoto de Lisboa y el maremoto de Cádiz y me ha parecido curioso terminar con ello. Sí, me hace gracia que los portugueses luego se pusieron todos científicos y los gaditanos en plan virgencita. Sí, sí, sí. Señora mía, que hasta aquí el agua, ¿eh? Sí, sí, Y la virgen, tremendo. sí, sí, mi rey. Sin, sin embargo, hay que decir que, bueno, pues eso, que los pueblos de la bahía no tuvieron la suerte de Cádiz, que estaba bien amurallada, y bueno, pueblos como Sanlúcar de Barrameda, como Chiclana o como el puerto de Santa María, pues sí fueron arrasados por el maremoto, ¿no? Y ya con esto termino este apartado del terremoto de Lisboa y vamos a terminar el programa con otros breves episodios que nos va a contar Antonio. Bueno, así, hablando un poco de maremotos, inundaciones y demás, voy a comentar un par de episodios y luego voy a dejar el que más me gusta para el final, ¿vale? Ha habido dos inundaciones así reseñables también en China, que es propensa también a los desastres. Como fue la inundación del río Amarillo, que se conoce, las dos se conocen como inundación del río Amarillo, pero esta es la del Yangtze de 1887, en la zona norte de China, en la que murieron entre 900.000 y 2 millones de personas. Hay una estimación un poco loca, ¿no? Pero la cifra más baja ya es muy alta y la cifra más alta es bastante dramática.
Lo que pasó es que en las presas que en mitad de este río se rompieron y el cauce del mismo cubrió un área de 130.000 kilómetros cuadrados. El problema de esto fue la inundación de un montón de terrenos de cultivo, además de la pérdida de hogares y demás. Pero esta pérdida de terrenos cultivables lo que originó fue una hambruna terrible que es la que causó la mayor cantidad de víctimas. Algo parecido a lo que pasó en la inundación del Yangtze en 1931, en el que se vieron afectadas 53 millones de personas. O sea, estamos hablando ya de cifras importantes. Murieron unas 150.000 personas ahogadas, lo cual es una barbaridad. Y luego murieron también entre 2 y 3,9 millones de personas debido a al hambre y a las enfermedades provocadas por la inundación de cultivos, la destrucción de casas, de sistemas productivos, etcétera. Eh, y esto es reseñable, estas dos inundaciones, por eso, por las cifras tan elevadas de las que hablamos. Y bueno, el caso que me he dejado para el final, que a mí personalmente el que más me gusta, porque sí me hace un poco de gracia, a pesar de, bueno, a pesar de la desgracia en sí, es el rayo de Brescia, que es un rayo que cayó en la ciudad de Brescia, la ciudad italiana de Brescia, en 1769. Y diréis, bueno, ¿y un rayo que pudo formar un rayo? Bueno, es que antiguamente existía la costumbre de guardar la munición, en este caso los explosivos, la pólvora, en las iglesias, porque se creía que las campanas protegían de la caída de rayos. ¿Qué pasó? Que un rayo cayó en la torre de San Nazario, donde había guardadas 100 toneladas de pólvora. Entonces se produjo una explosión que destruyó todos los edificios de alrededor de la iglesia e incendió una sexta parte de la ciudad. Las fuentes varían un poco, según fuentes italianas, hubo entre 400 y 800, o sea, entre 400 muertos y unos 800 heridos, mientras que las fuentes inglesas elevan la cifra hasta los 3.000 personas fallecidas. Y bueno, gracias a estas desgracias, valga la redundancia, se evidenció la necesidad de fabricar un elemento que redirigiera los rayos para evitar este tipo de catástrofes. Y fue cuando empezó a pensarse en lo que hoy conocemos, bueno, y lo que está por todas partes, que se conoce como pararrayos. Aunque bueno, había un poquito ahí de reticencia porque no se podían manejar las fuerzas de la naturaleza al antojo del humano, ¿no? Porque eran dirigidas por Dios y tal. Pero bueno, estamos en una fecha parecida a la del terremoto de Lisboa, en la que, como decía Rafa, el método científico y lo que es la fuerza de la ciencia, del empirismo, ya es mucho más importante, más notable que siglos antes, como podría ser el siglo XVI, en la que está empezando a nacer este método científico, pero no es tan fuerte como en el siglo XVIII. Y Sí, bueno, digamos que no se abandona, ¿no? La potencia divina, pero sí se busca ya dar soluciones y motivos basados en la ciencia. exactamente, exactamente, eso es un poco lo que pasó. Pero es curioso cómo justo en la torre, que lo mismo tendrían otras torres de otras iglesias, en esa que había 100 toneladas de pólvora, que no son pocas. Yo no sé qué tendría Brescia ahí, no sé, era la Corea del Norte de la época, vamos. No sé con quién Estaba se, amenazada por Estados Unidos, yo no sé con quién se querría pelear, pero por vamos, las tenía 13 ahí, colonias. Dios, yo no sé para qué tenían tanta pólvora ahí guardada, pero bueno, el caso es que, tú imagínate, que un rayo y que Sí, reventó la sí. ciudad. Claro, una Y explosión tremenda, imagino, claro. claro, claro, tú imagínate, Rafa, que Sí, sí. formó ahí la mundial. Y bueno, eso ha sido un poquito los desastres. Esto es verdad que no es una catástrofe puramente natural, ¿no? O sea, se vio agravada por las decisiones humanas. Al igual que las inundaciones, bueno, la rotura de presas también puede ser deberse a un error humano, un error de materiales, lo que tú quieras, pero al final son fuerzas de la naturaleza las que movilizan, es la que da el chispazo, ¿no? Nunca mejor dicho, a este desastre, ¿no? Y Sí, bueno, eso era un poquito las catástrofes que yo traía. pues la verdad es que tengo que decir que me ha gustado mucho este programa porque no solamente he aprendido episodios y sucesos que no conocía, como por ejemplo el rayo de Brescia no lo conocía y me ha parecido una historia
muy curiosa y ahora indagaré un poco más sobre ello, sino que también, pues bueno, otros sucesos que sí son más conocidos, yo creo que por todo el mundo, que nos escuche seguro que la erupción del Vesubio y el terremoto de Lisboa, pues en algún momento la tiene que escuchar, ¿no? Pero el poder indagar un poco más sobre ellos, porque al final nosotros, pues evidentemente, no conocemos todos los episodios de la historia al dedillo, ¿no? Y poder conocer un poco más sobre ellos, la verdad que a mí me ha impactado mucho y me ha parecido bastante interesante. Y que seguro que da pie en algún futuro a centrar un poco más en ello y hacer un programa concreto sobre eso. No sé si tenéis, Dani, Antonio, algo más que comentar antes de cerrar el programa. Bueno, a mí lo que me llama la atención de todos los desastres que hemos tratado es un poco el debate que habíais generado vosotros entre el conocimiento científico y demás, ¿no? Si te fijas, Rafa, tú hacías referencia a que hay ciertos conceptos que generaron, bueno, que vienen de ese suceso, ¿no? En el caso del Vesubio, a día de hoy, se conoce como erupción pliniana a un tipo de erupción volcánica, y pliniana viene de Plinio, que es el que nos, como he dicho, el que nos muestra, el que nos relata cómo fue ese suceso, ¿no? Entonces, como que, bueno, al final fueron un desastre, fueron un drama humano en su momento, porque a pesar de que cambie la visión sobre la muerte a lo largo del tiempo, creo que todos sufrieron eso y todos lo pasaron mal, pero mm, al mismo tiempo lo que ha dado ha sido una serie de conocimientos sobre esos mismos desastres y una capacidad de anteponerse, ¿no? A día de hoy, pues bueno, evidentemente todo ha avanzado mucho y podemos controlarlo, pero siempre sorprende y siempre puede dar la estacada, como ha sido el caso reciente de Marruecos y que al final, pues no sé, parece que no siempre estamos tan preparados, así que es una parte de la historia curiosa que no se suele tratar tanto, pero que, bueno, que ha podido también influir mucho incluso en desarrollo político, histórico y demás. Entonces, por eso también, no sé, es bueno conocerla, más, son curiosidades, pero también son, bueno, son momentos importantes de la historia también. Sí, desde luego eso, Dani, tiene mucha razón. O sea, había un montón de, digamos, imperios o estados importantes en los que crisis climatológicas, ¿no? Y naturales y desastres naturales como estos ha afectado hasta tal punto de que se hayan visto las consecuencias ya no solo en lo económico, lo material, lo humano, En sino la también en lo propia, político. Antonio, en la Sí, propia especie humana. O sea, ya eso ya lo vimos, ¿no? Con el tema de los neandertales también. O sea, todos los sí, cambios sí. climáticos han afectado en cómo hemos evolucionado y en cómo hemos respondido ante esos cambios, ¿no? Sí, sí, yo me refería un poco más a la política, a la geopolítica, pero sí que viene de la mano, es exactamente lo mismo. Sí, y hablando de geopolítica, os voy a contar una anécdota, y ya si queréis con esto terminamos. He dicho antes que José I de Portugal se salvó del terremoto y probablemente de una muerte segura, porque su palacio fue completamente destruido, porque estaba echando el día en el campo. Si José I hubiese muerto, José I no tenía descendientes varones. Si José I hubiese muerto, le hubiese sucedido su hermana, y su hermana estaba casada, era la reina consorte de España porque estaba casada con Fernando VI de España. Es decir, si en vez de irse al campo hubiese pasado la mañana en su palacio, a mediados del siglo XVIII Portugal habría vuelto a la corona española. Fíjate hasta qué Uf, punto una catástrofe natural puede cambiar la geopolítica, ¿eh? hostia, el imperio otra vez junto, madre mía. Eso fue Felipe II desde el más allá, intentando reconstruirlo otra vez todo, Sí, sí. Ya, No pues no sé recuerdo el qué. nombre, que, a ver, me quiero acordar, pero no recuerdo el nombre De la hermana. sí, de la hermana, de la mujer de Fernando VI, pero hubiese recaído la corona portuguesa en ella y su marido era el rey de España. Y Fernando VI hubiera entrado en la historia, porque Fernando VI es un rey que pasa ahí Sí, sí, desapercibido, vamos. completamente. Es, En es Debajo de como, la Bárbara Ensenada y poco más. es Bárbara como de Felipe Braganza, ¿no? I. Era la mujer de Fernando VI de España, Bárbara de Braganza. Puede ser. Bárbara de Braganza, efectivamente. Ah, Gracias, pues Dani. sí. Pues fíjate Pues hasta no qué sé. punto puede cambiar la historia un acontecimiento natural como este. Mm. Desde luego. O sea, pues Sí. mira, este programa ha servido un poco para, no sé, para mostrar esa idea, ¿no?
Sí. Y la verdad que yo, por lo menos, yo termino satisfecho con el programa y hemos aprendido bastante. Así que, nada, de esta manera terminamos, iba a decir, pues anda que tengo yo prisa. Empezamos la cuarta temporada de Legio, que espero que sea apasionante como las anteriores y que la disfrutemos y que, bueno, y vayamos ganando poquito a poco más oyentes que sin duda también nos da fuerza y nos da energía para seguir adelante. Así que nada, Dani, Antonio, nos vemos en el siguiente, ¿no? Ya está, hasta el próximo programa, si esto es lo que hay. Hasta la próxima. Y cuidado con los rayos, que no caiga uno encima. Pues bueno, chicos, cuidaros mucho hasta el próximo programa. Nos vemos dentro de 2 semanas y hasta pronto. Hasta entonces.